Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener en el Mono de Tres Cabezas, enmarcada dentro del Festival de Aragón Negro que se está celebrando en nuestra comunidad en estos días. Hoy tenemos aquí a Sergio Mars, que viene desde Valencia y es un erudito en la materia que nos va a deleitar con una charla preciosa sobre lo detective que podemos encontrar en lo sobrenatural. Bueno, Sergio, cuando tú quieras. Si quieres en cualquier momento parar, interrumpir, comentar cualquier cosa, pues lo hacemos porque estamos en familia. Vamos para allá. Antes de comenzar con entrar en materia en sí, pues quería hablar un poquito de los antecedentes de esta cosa tan rara que son los detectives del oculto. Y la verdad es que el antecedente más antiguo lo podemos encontrar bastante pronto, porque nos remontamos al año 430 a.C., en el cual el amigo Sófocles presentó una serie de obras de teatro sobre Edipo, de las cuales solamente conservamos una, que es Edipo Rey, pero en Edipo Rey ya nos encontramos la primera búsqueda de la respuesta de un asesinato en el cual están involucradas elementos sobrenaturales. En el caso específico de Edipo, pues son dos profecías que se habían eh, pronunciado antes. Eso también se ha considerado muchas veces como la primera historia de detectives de la historia, las primeras historias de detectives, así con muchas comillas. Sin embargo, el antecedente de verdad más directo nos tenemos que remontar unos cuantos siglos más e irnos hasta Roma. En Roma nos encontramos con el Plinio el Joven, que en una de sus cartas, en la epístola 727, escribió la historia eh, de Atenodoro, que viene a ser el arquetipo de todas las historias de detectives de lo sobrenatural, o de fantasmas para el caso. Y como es tan importante, pues lo voy a leer porque así ya me ahorro incluso el tener que explicar lo que es un detective de lo sobrenatural. Me voy a leer solamente la parte que corresponde a lo que nos interesa. Bien. Dice lo siguiente, pero ¿no es acaso más terrorífico y no menos admirable lo que voy a exponer ahora? Tal como me lo contaron, había en Atenas una casa espaciosa y profunda, pero tristemente célebre e insalubre. En el silencio de la noche se oía un ruido, y si prestabas atención, primero se escuchaba el estrépito de unas cadenas, a lo lejos, y luego ya muy cerca, a continuación, aparecía una imagen, un anciano consumido por la flacura y la podedumbre, de larga barba y cabello erizado. Llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos, que agitaba y sacudía. A consecuencia de esto, los que habitaban la casa pasaban en vela tristes y terribles noches a causa del temor. La enfermedad sobrevenía al insomnio y al aumentar el miedo, la muerte. Pues aun en el espacio que separaba la noche de otra, si bien la imagen había desaparecido, quedaba su memoria impresa en los ojos de manera que el temor se prolongaba aún más allá de sus propias causas. Así pues, la casa quedó desierta y condenada a la soledad, abandonada completamente a merced de aquel monstruo. Aún así estaba puesta a la venta por si alguien no enterado de tamaña calamidad quisiera comprarla o tomarla en alquiler. Llega a Atenas el filósofo Atenodoro, lee el cartel y una vez enterado lo del precio, como su baratura era sospechosa, le dan razón de todo lo que pregunta. Y esto, lejos de disuadirle, le anima aún más a alquilar la casa. Una vez comienza a anochecer, ordena que se les tienda el lecho en la parte delantera. Pide tablillas para escribir, un estilo y una luz. A todos los suyos los aleja enviándoles a la parte interior. Y él mismo dispone su ánimo, ojos y mano al ejercicio de la escritura, para que su mente desocupada no se imaginara ruidos supuestos ni miedos sin fundamento. Al principio, como en cualquier parte, tan solo se percibe el silencio de la noche, pero después la sacudida de un hierro y el movimiento de unas cadenas. El filósofo no levanta los ojos, ni tampoco deja su estilo, sino que pone resueltamente su voluntad por delante de sus oídos. Después se incrementa el ruido, se va acercando, y ya se percibe en la puerta, ya dentro de la habitación. Vuelve la vista y reconoce al espectro que le habían descrito.
Este estaba allí de pie y hacía con el dedo una señal como llamándole. El filósofo, por su parte, le indica con su mano que espere un poco y de nuevo se pone a trabajar con sus tablillas y estilo. Pero el espectro hacía sonar las cadenas para atraer su atención. Este vuelve de nuevo la cabeza y le ve haciendo la misma seña que antes. Así que ya sin hacerle esperar más, coge el candil y le sigue. Iba el espectro con paso lento, como si le pesaran mucho las cadenas. Después bajó al patio de la casa y de repente, tras desvanecerse, abandona a su acompañante. El filósofo recoge hojas y hierbas y las coloca en el lugar donde ha sido abandonado, a manera de señal. Al día siguiente acude a los magistrados y les aconseja que ordenen cavar en aquel sitio. Se encuentran huesos insertos en cadenas y enredados, que el cuerpo putrefacto por efecto del tiempo y de la tierra había dejado desnudos y descarnados junto a sus grilletes. Reunidos los huesos se entierran a costa del erario público. Después de esto, la casa quedó al fin liberada del fantasma una vez fueron enterrados sus restos convenientemente. Esto se escribió en el año 107 y es básicamente el modelo que siguen la mayor parte de las historias de fantasmas, un buen número de historias de fantasmas, y es el modelo en el que se basa el arquetipo del detective del oculto. Y ya empezó a añadirse añadidos tan pronto como en el año 165. Aquí tenemos a Luciano de Samosata, que es uno de los mejores escritores cómicos de la historia, que adaptó la historia a uno de sus famosos diálogos, llamado El mentiroso y el incrédulo, que es básicamente cuenta la misma historia cambiando al filósofo Atenodoro por un pitagórico y también cambiando un detalle fundamental, que es que en vez de servir al fantasma para darle descanso, cuando el fantasma ataca, el filósofo enarbola una serie de pergaminos alejandrinos mágicos y con ayuda de su magia consigue atenazar al fantasma y finalmente pues vuelven a encontrar los huesos y desenterrarlos. Pero ya tenemos una variación sobre la misma función. Y también tenemos una variación que yo creo que es fundamental porque mientras que Plinio nos está contando una historia con forma de ser plausible, Luciano lo que está haciendo es exagerándola, haciéndola aún más espectacular y no creyéndosela en absoluto. Es la diferencia entre intentar transmitir una crónica y montar un pequeño espectáculo, y eso va a estar todos los detalles del oculto así oscilando. Entonces, antes hay otros antecedentes, que es la ficción Gonghan, o como se pronuncia. La ficción Gonghan es una forma antigua de historias chinas de jueces, que se dedicaban a investigar crímenes, y resulta que es muy distinta de la tradición occidental. Para empezar, en la tradición china, lo primero que hacen es relatarte quién es el criminal y cómo ha ejecutado el crimen. Y después te cuenta cómo el juez lo captura. Y además, en este tipo de ficción suelen introducir con cierta seguridad elementos sobrenaturales. Tenemos un par de jueces famosos. Está el juez Bao, que son unas historias que se escriben entre los siglos XVI y XVII, y el juez Di, que se escribió en el siglo XVIII y que ha sido utilizado ahora por un autor contemporáneo para escribir las nuevas historias del Dr. Dee, eso sí, eliminando toda la parte sobrenatural. Pero todo esto no entra dentro de la tradición, digamos, occidental. La tradición occidental, vamos a ver en qué se basa exactamente toda esta cuestión de los estudios del oculto. Y es conceptualmente muy sencillo. Se encuentra de buscar el punto de inserción entre dos temáticas aparentemente incompatibles. Por un lado está la razón y por el otro está lo sobrenatural. Y justo en el donde se juntan, donde intentamos dar razón de lo sobrenatural, donde intentamos encontrar un sistema a lo que aparentemente es caótico, ahí nos encontramos las historias de los detectives, los doctores, la gente que está investigando lo sobrenatural. Entonces, esta cuestión, para empezar, voy a delimitar lo que va a ser la charla, porque es que abarca un montón. Entonces yo me voy a limitar a lo que son los inicios y la Edad de Oro.
Y aunque no se acaba de ver, es entre 1800 y 1945, 1940 más o menos. Es donde me voy a limitar. Y como estábamos hablando de la parte de la razón y la natural, la parte de la razón en la literatura, en lo que nos concierne a nosotros, está identificada con las historias de detectives. Ya no es el tema de la charla, pero vamos a pegar un pequeño repaso de cómo se fue formando. La primera, la fundacional, es las memorias de Vidocq. Vidocq era un auténtico... bueno, Vidocq era un maleante, era un ladrón, era un estafador, y llegó, sin embargo, a presidir la policía de París. ¿Quién mejor que un ladrón para saber cómo funcionan las cosas? Y fue la persona que más renovó la labor policial. Fue la primera persona que utilizó moldes de escayola, fue la primera persona que utilizó fichas policiales de los delincuentes habituales, fue la primera persona que instauró un registro de huellas dactilares, y todo ello pues contrató a unos ayudantes que le ayudaran a escribir sus memorias, y las publicó en 1928 con un éxito inmediato. Vidocq es el arquetipo en el que se basan todos los detectives. Esto fue 1828. Bien, la siguiente gran avance nos encontramos en 1841, cuando Edgar Allan Poe publica la primera de las historias sobre Auguste Dupin, que es Los asesinatos de la Rue Morgue. También tiene algo de sobrenatural en principio, o al menos tiene apariencia de sobrenatural el asesinato. Después se descubre que no, que es raro pero natural, pero lo importante es cómo establecen los arquetipos, el uso de la razón. De hecho, él los llamaba cuentos de raciocinio, y también cómo establece algunos de los arquetipos que se han ido utilizando desde entonces, como el tener un ayudante que es el que nos narra la historia para separarnos de el que está realizando la labor deductiva, para separarnos del proceso deductivo, y que esta persona le explique al narrador cómo ha llegado a sus conclusiones. Todo esto va a ser el molde típico. Esto es de 1841. Hablaba de Vidocq, que fue el original. El primer gran detective de la ficción fue Monsieur Lecoq. Monsieur Lecoq nos lo escribieron en 1868, y fue, a ver, Monsieur Lecoq. Sí, Émile Gaboriau, el que llegó a escribir 5 novelas. En 1968 es el arquetipo de Sherlock Holmes. Tiene todos sus rasgos, pero mucho antes. Y después también en esa misma época tenemos The Moonstone. The Moonstone es la primera novela inglesa de detectives, o de protodetectives, que es de Wilkie Collins. Ambas son de 1868. Wilkie Collins, un poco más adelante, hizo otra novela que se llama El Hotel de los Horrores, The Haunted Hotel, que bordea el elemento del detective de lo sobrenatural, y no puedo incluirlo porque aún no lo he leído, pero bueno, lo tengo en casa. A lo mejor la próxima vez que haga esta charla ya lo incluyo. Y ya llegamos a el momento en que ya explota todo la ficción de detectives, que es con Sherlock Holmes. En 1887, Arthur Conan Doyle publica Un Estudio en Escarlata, y con eso ya sienta las bases de lo que va a ser el género de detectives. Pues no voy a analizarlo ahora, todos conocemos cómo funciona Sherlock Holmes. Vale, y esto lo contraponemos con la otra parte, con la parte sobrenatural. Y en la parte sobrenatural vamos a hablar de los fantasmas. Y los fantasmas tienen una vida bastante más antigua. Encontramos fantasmas en algunos escritos de la antigua Grecia. Ya encontramos fantasmas, por ejemplo, en la Odisea. Pero, por ejemplo, en la antigua Roma tenemos una obra de teatro que es Mosteralia, o La Casa Encantada, que al final no es tal, es
joven que está montando un guateque en su casa cuando no están los padres, y cuando llegan los padres para disimular dice que está encantada. Pero ya nos muestra que existían las casas encantadas en la antigua Roma. Y más importante de todo, el abuelo o el tatarabuelo de todas las historias de fantasmas, que era español, era de Córdoba y era Séneca. Séneca, a través de sus tragedias en el teatro, creó la figura del fantasma que exige a sus descendientes venganza. Esto, por ejemplo, en Tiestes tenemos un fantasma que exige venganza. Y cuando esto se traduce al inglés en el siglo XVI, a final del siglo XVI, nos encontramos que influyó todo el teatro isabelino e influyó la aparición, por ejemplo, del fantasma de Hamlet, que es de nuevo otro fantasma que exige venganza. Un fantasma que está dando a conocer un asesinato, un crimen, y que exige que se ejecute la venganza. En este momento no está pidiendo que se resuelva su crimen porque eso está clarísimo. Pero ya nos encontramos la relación que está hecha desde el mismo principio entre los fantasmas y la resolución de estos hechos, que también lo tenemos de hecho en la historia de Plinio el Joven. Muy bien. El siguiente caso que lo encontramos con la novela gótica. Este es un grabado de El viejo varón inglés de Clara Reeve. Seguimos encontrándonos la misma escena, el fantasma antiguo diciendo una cosa curiosa, que en estos los fantasmas antiguos siempre iban vestidos de armadura, y esto en el teatro era un engorro. Y como era un engorro llevar a un hombre vestido de armadura de un lado para otro, se inventaron de la sábana, porque era mucho más conveniente para llevar los fantasmas. Y este grabado corresponde a el monje, la monja sangrienta del monje de Matthew Lewis, que también nos encontramos, pues volvemos a trabajar sobre los mismos elementos. Es un crimen y un alma que no descansa en paz, en drogas, porque no está enterrada en suelo sagrado. Durante un tiempo pasó de moda. Los fantasmas pasaron de moda. Llegó la industrialización, llegaron las cosas, la gente se aficionó a las historias de crímenes reales, que tuvo el nombre de Newgate de Novel, porque Newgate era la cárcel donde ajusticiaban a los criminales en Inglaterra. Y durante un tiempo pues no se dejaron un poco de lado los fantasmas, un poco de incremento de la razón. A partir de 1870 más o menos volvieron poquito a poco a reclamar su puesto, hasta convertirse en uno de los géneros estrella del final de la época victoriana. Aquí os pongo algunos de los principales cultivadores del género. Está Charles Riddle, de la que hablaré más adelante en una de sus novelas. Sheridan Le Fanu, recuerdo lo mismo, también lo tenemos que hablar de él. Charles Dickens, que todo el mundo conoce su cuento de Navidad, pero lo que no siempre se sabe es que no fue el único cuento de fantasmas de medio que escribió. En aquella época se estilaba contarse cuentos de fantasmas en Navidad, y tiene varias historias al respecto. Henry James, en Estados Unidos, que aparte de sus dramas de época, pues tiene, por ejemplo, Otra vuelta de tuerca, que es una historia de fantasmas de las más famosas. Y la culminación de todo con M.R. James, que compiló todas las historias que compuso para sus sucesivas navidades en varias antologías, la primera de las cuales se publicó en 1905 y se considera la cumbre de la literatura de fantasmas victoriana. Bueno, ahora vamos a mezclar estas dos corrientes aparentemente disímiles, aparentemente inmiscibles, y vamos a dar lugar a la literatura del detective del oculto. Pero antes de ello, claro, es difícil que haya detectives del oculto antes de que hayan detectives. Es difícil que haya detectives del oculto antes de que Sherlock Holmes, por ejemplo, fijara exactamente cuáles eran las reglas del juego. Por lo tanto, tenemos una serie de precursores. El más antiguo que he encontrado es Eta Hoffmann, el genio romántico alemán, que en su antología Nocturnos de 1817 publica La casa vacía. En La casa vacía nos encontramos de nuevo
un escenario urbano en el que hay una casa en la que una persona ve algo que le parece extraño y se consulta a un experto, que es el Doctor K. El Doctor K vendría a ser el primer detective o doctor de lo sobrenatural. Lo que pasa es que no tiene exactamente un papel tan destacado. Hay que tener en cuenta que está siguiendo... Ay, un momento. Vale. Ah, seguía otra serie de... no era exactamente el tipo de literatura que tenemos ahora y no hacía falta solucionar todo de la forma que lo buscamos ahora. Otro antecedente es un médico, Samuel Warren, que publicó una obra que se llama Passages from the Diary of a Late Physician, que nos habla de los casos extraños en los que se vio involucrado un médico, algunos de los cuales tienen que ver con fantasmas, con apariciones. Este es de 1834. Y nos encontramos con otro de las formas que asume el detective, que no siempre es detective, muchas veces también es simplemente médico. Investiga la causa del aparecido como si fuera una enfermedad, pero no una enfermedad física, sino una enfermedad psíquica. En el año 1840, Henry Williams Herbert publicó The Haunted Homestead, que no he podido leer. Entonces no os puedo asegurar hasta qué punto es detective sobrenatural, pero como me lo incluyen en todas partes, pues yo os lo transmito. Eso es una cosa que tengo pendiente. Aquí sí que tenemos a Fitzjames O'Brien, que escribió 2 cuentos en 1855 y 1859 con Henry Escott, que sería el primer personaje recurrente que trata varias veces con fantasmas. Ya sí que he empezado a leerlo y es básicamente la trama de uno de sus cuentos, básicamente la trama de Plinio, pero con un fantasma invisible, que es una de las primeras apariciones de un ente invisible en la literatura de ficción. Edward Barker Lytton era un superventas del siglo XIX y también metió mano a todo esto con The Haunted and the Haunted, o The House and the Brain, que es una novela corta en la que hay un personaje que se entera de la existencia de una casa encantada en Londres y decide ir con su sirviente a investigar qué es lo que ocurre. Y no sé lo que ocurre porque estoy a mitad de leer pero evidentemente tenemos una persona que ya muestra un interés específico por buscar el motivo de un encantamiento, por desentrañar las claves de lo sobrenatural. Llegamos a la aparición del que muchos consideran como el primer detective del oculto en la antología recopilatoria de Sheridan Le Fanu, Douglas Darley. Lo que hizo fue coger varias historias, novelas cortas que tenía sueltas y crear un hilo conductor entre ellas. Ese hilo conductor tiene que ver con un personaje que aparece en la primera historia, que es de El té verde, que es el profesor Martin Hesselius. Supuestamente, el resto de los casos, entre los que se incluye la famosa historia de vampirismo de Carmilla, son casos recopilados por Martin Hesselius para su estudio. Y están tenuemente entrelazados con unas pequeñas notas introductorias en las cuales Hesselius nos explica pues, cuál es su interés en el tema. De ahí que muchas veces se considere pues ya el primer personaje, el primer gran personaje de este arquetipo, aunque efectivamente lo que se hizo efectivamente no llega a participar más que en una historia. Mucho más activo es, os había hablado antes de Charlotte Riddle, es una escritora que fue muy popular en la época victoriana y que entre sus múltiples libros escribió 5 o 6 libros de fantasmas, que fueron los menos populares de toda su carrera, pero son los que más han pervivido. Entre ellos está La casa deshabitada, del 1878, en el cual nos encontramos un personaje, el arquetipo del detective aficionado. El personaje que decide investigar la casa es un dependiente de una firma de abogados y lo hace porque básicamente está enamorado de la heredera de la casa y quiere hacer méritos desentrañando
cuál es el resultado, y de nuevo nos encontramos otra vez la gran historia, el elemento básico del fantasma que se aparece para denunciar un crimen, su asesinato. Pero aquí ya nos encontramos con que está intentando hacer que se investigue cuáles son las causas. Con lo cual creo que es el caso más claro y evidente. Bueno, quizás el de Barbara Lytton también está bastante metido, pero aquí ya tenemos a alguien que trabaja ya no por amor al arte, sino con un objetivo claro. Entonces tenemos todos los elementos ya centrándose en en una historia. Y como veis, apenas hemos llegado hasta avanzar en el timeline este que tengo aquí puesto, con lo cual vamos a hacer un pequeño zoom a esta parte, porque aquí tenemos mucho que rascar. Y por tanto vamos a irnos a replantearnos el asunto de la razón contra contra lo sobrenatural. Que en esta época, y es la razón por la que se disparan las historias de detectives del oculto, se dan dos grandes movimientos, cada uno en una de las dos esferas, que lo propician. En la parte de la razón nos encontramos con el desarrollo de la psicología moderna. La psicología experimental había estado en auge durante todo el siglo, ya habían estado haciendo sus prácticas básicamente con perros, conductistas y todo esto, pero es hacia finales del siglo XIX cuando todo ello empieza a encontrar una forma, empiezan a tomar forma. Esto queda reflejado, por ejemplo, en la fundación de la primera sociedad psicológica, la francesa, que se funda en 1885. Solamente dura 5 años, pero bueno, es la primera. Y inmediatamente se dedica a crear las convenciones, los congresos internacionales de psicología. El primero se celebra en el 89 en París, y después cada 4 o 5 años van celebrando uno distinto. He puesto solamente hasta el 1905 porque aquí se produce un cambio drástico. Y es que al principio en la psicología no tenían muy claro qué estaban estudiando. Y dentro de la psicología nos encontrábamos estudios de la fenomenología que hoy llamamos parapsicológico. Es decir, lectura de mentes, clarividencia, todos estos asuntos. Al principio, de hecho, eran mayoría en los congresos de psicología, pero poco a poco fueron siendo arrinconados, y más o menos por esta época es cuando ya se separaron por completo y ya la psicología avanzó por su camino con otra serie de congresos psicológicos marcados aquí, lo vemos por las dos grandes guerras que establecen una discontinuidad, y aparecen más asociaciones de psicólogos en Estados Unidos, por ejemplo, en 1892, en todas partes se va formando lo que hoy conocemos por psicología. Y es muy importante para todo esto la figura de Sigmund Freud, que en torno más o menos a 1896 es cuando empieza a tomar forma el psicoanálisis. Y sobre todo, que no lo he puesto aquí, pero también habría que leer de Carl Gustav Jung, que cuando se introdujo su ampliación, su matización del psicoanálisis, introdujo muchos elementos ocultistas. La separación ahí no estaba del todo clara. Y hablaba de los arquetipos, y son cosas que se han utilizado luego en la ficción mucho. Pero nos vamos a la parte sobrenatural. La parte sobrenatural tenemos que hablar de las grandes organizaciones ocultas, de ocultismo. Antes que todo esto, estaba en Europa, tenemos una tradición esotérica que viene fundamentada en la masonería. La masonería se fundó en la Edad Media, en los últimos siglos de la Edad Media, como asociaciones de constructores, y eso fue desarrollándose como asociaciones de otro tipo, con sus rituales, con sus elementos, y más o menos en torno al siglo XVII empezó a influir en ella los rosacruces, que vendrían a ser una búsqueda de cierta espiritualidad. Se entendía que la espiritualidad tradicional estaba en crisis, la espiritualidad cristiana estaba un poco en crisis, entonces gente que quería algo de espiritualidad, no quería abandonar del todo la razón, buscaba un paso intermedio y crearon las sociedades ocultas, la Rosacruz. Y esto es la base de la tradición esotérica occidental.
todo esto es anterior. Ahora ya nos vamos a lo que nos atañe directamente a esta época, que es cuando todo explota. La figura más importante del esoterismo occidental es Madame Blavatsky, o Elena Petrovna, Elena Blavatsky Petrovna, que en 1875, después de dar muchos palos, funda la Sociedad Teosófica. Bueno, aquí esto daría para toda una charla, pero básicamente son saberes revelados a través de trances, de medium con conexión con antiguos maestros y muchas más cosas. Publica varios libros, funda la sociedad y con esto da inicio un poco a la gran explosión del esoterismo occidental. En 1882, 3 años antes de la fundación de la Sociedad Psicológica, se funda la Sociedad para la Investigación Psíquica, que viene a ser un grupo de gente de muy diversa índole. Aquí tenemos científicos, aquí tenemos literatos, aquí tenemos inicialmente mediums, que se reúnen para investigar desde una perspectiva científica toda la fenomenología sobrenatural. La cosa, a ver, la sociedad sigue hoy en día en funcionamiento. Ha pasado por muchos baches. Los mediums acabaron denunciándola porque se dedicaba a investigarlos y a denunciar las estafas. Y eso a los medios no les gustaba. Y los científicos llegaron a la conclusión de que la gente que estaba aquí metida era demasiado crédula y no aplicaba el rigor necesario en sus investigaciones. Entonces se quedó un poco en tierra de nadie sin avanzar, pero el caso es que sigue en marcha. Y con todo esto nos formamos se empiezan a fundar órdenes esotéricas. La más importante, o la precursora de todas, es la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Esta se funda en el año 88 sobre una base masónica y se unen pues también saberes revelados, y después hubo 3 órdenes, una dentro de la otra, algunas no conocidas, otras sí. Bueno, saberes esotéricos que hay mucho de qué hablar. El Temple Ordo Orientis, el Temple Ordo Orientis en el 95. En el año 1903 se produce una catástrofe en el Amanecer Dorado. Se revelan sus rituales, hay peleas, como suele haber en todas estas cosas. Se separan en 3 ramas. Una de ellas es Estela Matutina, tenemos otra que es Alfa y Omega, los líos típicos de los clubs de amigos. Y ya nos encontramos pues unas últimas que, por ejemplo, esta es la sociedad AA, tiene unos 2 puntos y algún sitio por ahí, que está fundada por Aleister Crowley, que fundó asimismo la religión de la Telema, viniendo de todo esto. Y en el año 1922 Dion Fortune fundó la Fraternidad de la Luz Interior, desgajándose de la asociación masónica porque creía que los masones no prestaban suficiente atención al catolicismo y ya te querían cosas católicas. El caso es que todo esto hace que el público y sobre todo muchos escritores estén muy interesados en las temáticas sobrenatural, estén muy interesados en los avances de la psicología, que de repente estaban empezando a explicar cuestiones que hasta entonces eran un auténtico misterio, las manías, bueno, todos tenemos en mente algún tipo de dolencia psíquica que resulta total y absolutamente ilógica, y de repente estaban empezando a explicar todo esto. Y eso dio a entender de que todo era explicable, que los fantasmas eran explicables, que todo eso confluyó y dio origen a la literatura de detectives o doctores del oculto. Vamos a empezar aquí, lo he puesto en vertical porque es preferible, y lo he separado. Tenemos la razón y lo sobrenatural. Aquí estoy poniendo en un sitio u otro a los autores en función de las creencias que tenían o que se les suponen. Y después haré lo propio con sus creaciones. El primero que voy a hablar es Arthur Machen. Arthur Machen,
bueno, es uno de los principales autores de lo que vino a llamarse como literatura weird o literatura rarita, extraña. En el año 1895 creó al señor Dyson, que lo hace participar en tres cuentos y en una novela episódica que son Los Tres Impostores. En este momento, Arthur Machen aún no se había afiliado a al Amanecer Dorado, a la Orden Hermética del Amanecer Dorado, pero ya estaba mostrando interés, y de hecho en Los Tres Impostores nos encontramos con un personaje que no para de tropezarse una y otra vez con manifestaciones de las órdenes ocultistas. Y por eso lo he puesto aquí, en la parte también de tendencias a lo sobrenatural. En el lado contrario nos encontramos a la primera mujer que se dedica a escribir sobre estos asuntos, que es Arabella Kinley, que era una doctora que estaba, bueno, en aquella época había una confluencia enorme de pensamientos, ideas, de cultura, que es imposible caracterizar en muy poco tiempo, pero también estaban muy de boga las ideas evolucionistas, se habían probado por fin y estaban empezando a ser aceptadas. Lo que pasa es que le puedes tomar de un lado u otro. Arabella Kinley la tomó como una excusa para apoyar la eugenesia. Entonces se oponía a las feministas porque para ella la función de la mujer era favorecer la procreación, entonces debía de quedarse en casa, no hacer ejercicio, una serie de cosas que la ponían en contra de las ideas feministas de la época. El caso en que en la revista Ludgate, publicó una serie de relatos, creo que eran 6, sobre un personaje, Lord Sifred, que está interesado en la fenomenología sobrenatural. En este caso nos encontramos con el primer detective, más que detective vendría a ser un poco Martin Hesselius, recopilador, con la diferencia de que Lord Sifred sí que aparece en cierto modo en todos los relatos, que se dedica a indagar una y otra vez en estos temas. La verdad es que el cuento que le he leído, que es The Beautiful Vampire, la vampiresa bella, no ha sido muy buena. Tiene unas connotaciones que habla de la monstruosidad de la mujer menopáusica. O sea, la monstruosidad de la mujer cuando ya no puede tener hijos, y en este caso la vampiresa que se dedica a absorber la vitalidad de otros que más capaces. Eso es la sublectura que le dan. Yo la verdad es que no acabé de verla, pero en fin, yo lo transmito y podéis encontrarlo en la red. A este hombre, a Robert Bark, lo he puesto aquí en medio, no lo he puesto ni en la razón ni en la senatura, un poco más hacia la razón, porque lo que hizo él fue escribir una parodia. Una parodia, bueno, para empezar es la primera persona que escribió una parodia sobre Sherlock Holmes. Casi enseguida de cuando se publicó, escribió una parodia. Y aún así era amigo de Conan Doyle. Y en este caso escribe una parodia sobre toda la ficción de detectives que se llama From Whose Born, que trata sobre una persona que se muere y su fantasma luego intenta investigar su propia muerte para intentar exonerar a su mujer que la quieren condenar por el asesinato. La verdad es que suena como un poco así como muy profundo, pero en realidad es una novelita, no es muy larga, que es la más divertida. Es muy simpática. Y hace burla del detective, de la figura de detective. En realidad, al final, el que me lo resuelve todo es un periodista, y tampoco. O sea, es una gran sátira, y la verdad es que muy divertida. Ojalá, bueno, a ver si alguien se anima y lo traduce algún día. A lo mejor yo, no sé. Eso siempre queda ahí. Bram Stoker pertenecía a la Amanecer Dorado y, por supuesto, escribió en 1897 una de las novelas del gótico imperial más importantes, una de las novelas más importantes de la literatura universal, que es Drácula. Y en Drácula nos encontramos al personaje de Abraham Van Helsing, que es el especialista en el tema del vampirismo. Es el que ayuda a nuestros héroes a entender lo sobrenatural y a enfrentarse a lo sobrenatural con ciertas garantías.
Y por eso lo he puesto en el lado de la razón, porque utiliza metodología de más médica que otra cosa. Por ejemplo, tenemos transfusión de sangre y todas estas cuestiones. Tenemos otra mujer, LT Mate, que es, bueno, tiene una carrera enorme, con un montón de novelas, y en particular con Robert publicó varias historias sobre un personaje que se llama John Bell, que era es John Bell de Ghostbreaker. Es un personaje que se dedica a, mediante la ciencia, demostrar que presuntos casos de encantamiento o de presencia fantasmal no lo son. En realidad, meterlo aquí es un poco hacer trampas, porque en ninguno de los casos en los que se involucra John Bell es sobrenatural en sí. Pero nos encontramos, pues, a lo mejor con el caso más extremo de la razón frente a lo sobrenatural. Sin embargo, también tiene un personaje que se dedica a encontrar estas cuestiones desde la parte de lo sobrenatural, y que además es la primera mujer que se le puede llamar detective del oculto, que es Diana Marburg. En Diana Marburg lo que tiene en particular es que investiga crímenes normales, pero con la salvedad de que tiene la capacidad de leer las manos, y a través de la lectura de manos pues llegar a ciertas conclusiones. Por lo tanto, es detective no sobrenatural, porque la propia detective, la propia persona que investiga, tiene poderes psíquicos, que es otra de las formas. Nos hemos encontrado simplemente al aficionado al oculto, al experto en cuestiones sobrenaturales, a la detective que tiene cuestiones, poderes psíquicos, y ahora enseguida veremos otros dos casos de posibles que pueden asumir los detectives psíquicos. Aquí tenemos Hesketh Pritchard, que se dedicó a escribir junto con su madre. Escribían juntos bajo los seudónimos Heron y H. Heron, y se metieron mucho en los círculos literarios de la época, y el director de Pearson's Magazine les pidió específicamente que les escribieran una serie de relatos de fantasmas, y ellos crearon a Flaxman Lowe. Flaxman Lowe es considerado por muchos el primer detective con una serie propia, con todos los rasgos que ya marcan lo que es el arquetipo. Es decir, es un personaje que se dedica exclusivamente a casos sobrenaturales, al que se le puede llamar para que se ocupe de ellos, y que pues aplica sus conocimientos. En este caso aplica conocimientos. Por eso está el lado de tirando más para la razón que para lo sobrenatural, porque lo que aplica es conocimientos del mundo sobrenatural. En total, las aventuras de Flaxman Lowe ocupan 13 relatos que se publicaron entre 1888 y 1899. Y hay unos cuantos muy buenos. Eso tampoco está traducidos en español. Hay dos, cuatro. Ahora hay 4 traducidos al español. A ver, sí. Arthur Conan Doyle. Es curioso porque Arthur Conan Doyle lo he puesto en el lado sobrenatural, porque él era un convencido de la existencia de lo sobrenatural. Ya estaba convencido antes, y cuando en la Primera Guerra Mundial muere su hijo, ya su obsesión por contactar con el otro lado pues le hace, por ejemplo, en el año que murió, de hecho, en el 1930, hace que él, junto con otro montón de gente, se vaya de la Asociación para la Investigación Psíquica, porque creía que no eran lo bastante, que no favorecían lo suficiente a los mediums. Y curiosamente, todos sabemos que su personaje, Sherlock Holmes, es la racionalidad hecha carne. Es decir, nunca se enfrenta a casos sobrenatural si no se resuelve de forma natural. Tenemos el caso más significativo de casi, que sería el sabueso de los Baskerville,
que es una novela corta mentirosa, o sea, tramposa por varias razones. Una, porque en aquella época Arthur Conan Doyle había matado ya a Sherlock Holmes. Y esta novela es un flashback, es algo que pasó antes. La segunda es porque, como le obligaron a hacerlo, hizo que el protagonismo fuera básicamente del Dr. Watson, más que Sherlock Holmes. Y por último, imitó la estructura y las características de la novela gótica primigenia. La novela gótica que escribía, por ejemplo, en 1795 el Castillo de Udolfo, todas estas que eran casos de aparente incidencia sobrenatural que finalmente se explican con un evento natural, que es básicamente lo que nos encontramos con el Sabueso Baskerville. Sin embargo, Arthur Conan Doyle sí que tiene un par de relatos, bueno, tiene más relatos en los que aparecen fantasmas y demás, pero tiene un par de relatos en que nos encontramos la presencia del detective aficionado del oculto, sobre todo uno, que es La mano parda, de 1899, en el que nos encontramos con un fantasma que está buscando una mano que le amputaron. Y un personaje acaba encontrando un modo de solucionarlo todo. Pero Sherlock Holmes en su caso está ahí al fondo. Este es otro caso que sí que no podemos encontrarnos en el extremo de lo sobrenatural con Algernon Blackwood, un personaje destacado en El Amanecer Dorado, y él nos crea uno de los grandes arquetipos del detective del oculto, que por cierto está por ahí el libro, que es John Silence. John Silence vendría a ser como una versión, yo lo considero casi una versión del propio autor idealizada. Es una persona que ha estado estudiando las cuestiones de ocultismo, que tiene una gran personalidad, una gran capacidad, bueno, en realidad es un santurrón, y que se enfrenta a casos en los cuales hace falta el conocimiento específico del oculto para solucionarlos. Es un médico, pero un médico que solamente acepta casos especiales que tienen que ver con lo oculto. Son 5 relatos, originalmente, que se vendieron, vamos, o sea, aquello fue un éxito extraordinario de ventas, asentó el modelo, el detective tipo John Silence es desde entonces uno de los grandes pilares del detective del oculto. Y aunque se empeñaron luego el editor en que siguiera adelante, él no quiso escribir más. Hay un par de relatos, hay otro relato suelto que escribió mucho después, pero él no quiso volver a publicar más historias de John Silence. Ahí lo vemos, John Silence totalmente del lado sobrenatural. Entonces, antes tenemos a un... Este que está por aquí en medio, H.M. Herbert, bueno, este se tuvo que cambiar el nombre porque su nombre es Victor Rousseau, y como estaba cogido, pues se tuvo que buscar otro apelativo. Él creó un personaje que es el doctor Iván Brodsky, el cirujano del alma, que era un enano cabezón que se dedicaba a practicar cirugías extrañas para curar casos psiquiátricos, psíquicos extraños. Sin embargo, me interesa más llegar al siguiente caso, que es, como ya he dicho, que John Silence no quiso, Algernon Blackwood no quiso seguir escribiendo John Silence. Los editores se volvieron hacia una persona que en aquel momento también era famosa por escribir historias de terror y que le pidieron específicamente un personaje parecido. Esa persona era William Hodgson, y él creó el personaje de Thomas Carnacki, The Ghostfinder. Carnacki es casi lo opuesto a John Silence, es decir, es una persona racionalista que utiliza elementos de forma sistemática para desentrañar presuntos casos de encantamiento. Y como Hobson no estaba interesado en demostrar la existencia de lo sobrenatural, algo que sí que le interesaba a Blackwood,
En su caso, en el caso de Hodgson, nos encontramos que hay casos en los que efectivamente hay un fantasma implicado y hay casos en los que no hay fantasma implicado y tener una explicación natural, por ejemplo, unas contrabandistas que están utilizando una casa para sus propios fines. Es famoso sobre todo por inventar alguna serie de elementos curiosos, por ejemplo, el pentáculo eléctrico, que ahora no suena muy chungo, pero en aquella época coger un pentáculo hecho con bombas de vacío y que se iluminaba era algo como muy moderno, muy tecnología punta. Utilizaba fotografías que se disparaban solas, o sea, utilizaba toda una parafernalia y junto con todo esto te dejaba también unos pergaminos que había sacado de no sabe dónde con unas fórmulas mágicas que le ayudaban a combatir a los fantasmas. Desgraciadamente, murió joven. Murió en 1918 durante la Primera Guerra Mundial. Fue volatilizado por un mortero, con lo cual no llegó a trabajar sobre este personaje más allá de los... fueron 6 relatos originalmente y con posterioridad han salido a la luz 3, pero de los 3 que han salido a la luz hay serias dudas con respecto a 2 de que sean suyos. Posiblemente podrían ser atribuidos simplemente por el editor. Y hablando de la guerra, también influye en todo esto, tendría que hablar... ¿Estos quiénes son? Ah, no, esto es semidual, vale. Este semidual está claramente en el centro. Es el protagonista de 30 historias, entre historias y entre cuentos y novelas cortas. Es un príncipe persa que asume la identidad de semidual porque utiliza para desentrañar sus casos procedimientos científicos y procedimientos sobrenaturales. De ahí la aproximación dual a todos los casos. Y este tampoco está editado y desgraciadamente no he conseguido encontrar no he conseguido encontrar ninguno de sus cuentos, con lo cual no puedo explicaros más cómo es el asunto. Sax Rohmer quizá lo conozcáis porque es el creador del personaje Fu Manchu. Era también presunto miembro del Amanecer Dorado. Y entre sus creaciones de juventud se cuenta el Maurice Clow. Maurice Clow es el de Dream Detective. El proceso que seguía este hombre para desentrañar los misterios es echarse a dormir en los lugares donde se había producido el crimen y durmiendo recibió una impresión psíquica de lo que había ocurrido. Por lo tanto, evidentemente, lo tenemos que poner en el lado de lo sobrenatural. Si os interesa, Maurice Clow acaba de ser editado en español. Tenemos aquí también una pareja de hombre y mujer, Alice Askew y Claude Askew, que crearon, tienen un montón de novelas y entre ellas, entre todas estas, tienen un personaje que es Aylmer Vance, un detective psíquico. Me da la impresión, solamente he leído uno de sus cuentos, entonces esto es muy aventurado, pero me da la impresión de que simplemente se sumaron a la ola. No es un detective que lo veas con una personalidad propia o que aporte gran cosa. Tiene un ayudante que, por lo que tengo entendido, más adelante en la serie se revela que tiene cierta capacidad de clarividentes. Y básicamente, pues, lo que hacen toda esta gente no voy a detener mucho más en él. Bueno, y llegamos a el caso del que ya tenemos en el sobrenatural del todo. Tenemos al principal mago del esoterismo occidental, que es Aleister Crowley. Aleister Crowley fue rebotando de orden oculta en orden oculta a medida que le iban pegando la patada por querer hacerse por querer dominar, por querer ser el que más domina, hasta que acabó creando su propia orden ocultista. Llevaba una vida muy desordenada, hacía experimentos en la magia ritual, en la magia sexual. En un viaje a Estados Unidos se quedó sin pasta porque se la gastaba en drogas y compañía sexual de ambos sexos y todo esto para hacer sus experimentos.
y creó un personaje que curiosamente tenemos que poner en el lado de la razón, porque Simon Eve ha sido la mayor sorpresa que me he llevado repasando todos estos personajes. Es otra versión idealizada del propio Crowley. Es un mago ya anciano de 81 años, rico, respetado y con una enorme perspicacia psicológica que aplica a resolver casos de crímenes reales, no, sin componente sobrenatural, pero muy enrevesados. Y también utilizó estas historias para intentar hacer propaganda de las ideas de su religión, del telema. Y el caso es que son unos cuentos muy buenos. No me lo esperaba, pero a nivel tanto literario como de resolución, los que le he leído, que son los 5 o 6 cuentos primeros, a ver si lo tengo por aquí, ¿cuántos son? Hay un problema, tuvo un problema, que es que eran 6 relatos originalmente, publicados entre 1917 y 1918, y los publicó en una revista chunga que se dedicaba a hacer propaganda progermana en Estados Unidos. Evidentemente, en cuanto Estados Unidos entró en guerra contra las fuerzas del eje, todo aquello dejó de parecer bien. Y después Aleister Crowley intentó vender la idea de que él había sido un agente doble que se dedicaba a ridiculizar a la propaganda progermana, siendo exagerado, pero bueno, eso no se lo cree nadie. Él simplemente estaba ahí apoyando a los alemanes. Y quizás sea esa la razón por la que las historias de Simon Eve no son muy conocidas ni siquiera en el ámbito anglosajón. Hace muy poquito se han recopilado todas, tanto esas 6 como otras 18 que no llegaron a publicarse nunca en vida del autor, en un volumen. Ya digo, es la mayor sorpresa que he tenido. Bueno, también la versión contraria, esta sí, lo quería mencionar antes y se me ha adelantado, es Welke. No, Welke. Welke creó al profesor Arnold Rimmer de Specialist in Spooks. Básicamente se dedica a desbaratar tramas de ocultismo que tienen que ver con los alemanes. Con los alemanes que están intentando afectar mediante el uso de la magia a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Con lo cual se convierte en el arquetipo, en el precursor de toda una serie de historias de espionaje ocultista. Sí. ¿Los alemanes de la época de la Primera, tú crees que eran investigadores del oculto o...? Y, hay de todo. ¿Lo qué? La de los espías alemanes. No está traducido. No está traducido. Me recuerda muchísimo a las crónicas necrománticas. Sí, sí. No, lo iba a nombrar ahora. Iba a decir que lo crea. Es el arquetipo en el que después se basan, por ejemplo, las crónicas necrománticas. Durante la Guerra Fría nos encontramos con ingleses y rusos. También los encontramos en cómic. En cómic tenemos una serie de cómics también de Marvel en el cual tenemos fuerzas ocultas rusas y todo esto. Y el esoterismo nazi. Habían algunos líderes que se lo creían y que intentaban hacerlo y que se han encontrado elementos rituales en algunos castillos, pero la mayor parte no se lo creían en absoluto. La mayor parte eran total y absolutamente... Incluso les parecía un poco tonto que Hitler estuviera invocando a los antiguos dioses nórdicos y todo esto. Dice, ¿para qué? Es verdad que dentro de las SS sí que se cogieron un poquito a toda esta parafernalia ocultista. Para que esto ya es en la siguiente guerra. Aún estamos en la Primera Guerra Mundial. Vale.
Vamos a ver por dónde vamos, por 1918, creo. Vamos a avanzar un poquito, minutos del 20 al 45, nos encontramos con otra serie. Esta también ha sido una sorpresa, no porque sea muy buena. Ella Scrimshaw escribió las historias sobre Sheila Crear, la de Psychic Detective. Es una joven escocesa que a los 23 años se queda huérfana y sin recursos, y como tiene la segunda visión, que supuestamente los escoceses para ver lo sobrenatural, decide pues empezar a trabajar como resolviendo casos de encantamiento sin tener ninguna otra preparación, o sea, sí, porque sí. Las historias no son muy elaboradas, pero me llama mucho la atención que la editó una en una en una revista de Blue Magazine, que era una revista que, al contrario de casi todas las de la época, está dirigida a mujeres. Con lo cual, el personaje de Sheila Crerar es una detective psíquica que es mujer, es joven, es independiente, no tiene miedo, lo hace todo por delante, y también hay una pequeña trama amorosa, pero esa trama amorosa no la aparta de su vocación, no la aparta de su trabajo, con lo cual nos encontramos con muchos elementos protofeministas. Este es, básicamente, yo la estaba leyendo y estaba pensando, si los que crearon Lara Croft no leyeron esto, hubieran podido hacerlo perfectamente. Y mucha de la fantasía romántica paranormal actual, nos encontramos con personajes clavados a este tipo de arquetipo. Con lo cual es muy interesante que fuera la primera en el año 1820. Fueron unos pocos... ¿Sí? ¿Verías un homenaje de la saga de las brujas de Pratchett con el tema este de la segunda visión? ¿O es algo más Es genérico? que la saga Las Brujas de Pratchett, yo prefiero la de la Guardia. La segunda visión, la verdad es que se habló mucho en el siglo XIX, no tanto más adelante. Es posible, lo que pasa es que las brujas, hay que tener en cuenta que las brujas están inspiradas en las brujas de Hamlet. Y es posible que las brujas de Hamlet sí que tuvieran algo de todo esto. Y también tienen que ver en Escocia las luchas religiosas. Y, o sea, en este caso, lo de Sheila Crerar es feminista y escocesa, de las Highlands. La verdad es que es algo curioso. De Macbeth. Macbeth, sí, perdón. Sí. No, iba a decir las brujas de Shakespeare y se me ha ido... Porque Hamlet era el del fantasma. Bien. Sí, sí. Bueno, esta es otra, Jessie Douglas Kerrish, que no he leído la novela, pero la tenía que poner, porque en The Undying Monster, que también la tengo pendiente, sale otra detective, que es Luna Bartendale, que ayuda contra una bestia sobrenatural. Y son tan escasas las mujeres detectives del sobrenatural que vamos, tengo que leerla, la tengo pendiente, ya la he localizado la he puesto ahí en medio entre la archivo sobrenatural porque no sé dónde ubicarla todavía, pero la próxima ya lo comentaré. Simplemente tenía que mencionarla. La otra gran ocultista que se dedicó a escribir historias, Diane Fortune. Diane Fortune fundó su propia rama ocultista, la Fraternidad de la Luz Interior. Ella decía, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial hizo una batalla psíquica contra los alemanes y ayudó en la guerra así. Y el caso es que también estaba muy interesada en la ficción y a lo largo de su vida escribió 7 novelas, 4 de ellas con contenido ocultista. Y lo primero que escribió fue una serie de relatos sobre el Doctor Taverner, que el Doctor Taverner es una forma metafórica o medio oculta de referirse a su iniciador en el mundo ocultista, que era el líder de una logia masónica. Y intenta ficcionalizar sus experiencias, las experiencias que le introdujeron allá en el ocultismo, y leerla es curioso
porque puedes leerla como una ficción o puedes leerla como la forma en la que este personaje coge a alguien crédulo y le hace ir metiéndose en explicaciones ocultistas. O sea, tiene unas connotaciones aquí muy curiosas. Básicamente, el personaje principal, el Dr. Rhodes, que es el que va a trabajar con el Dr. Taverner y poco a poco va introduciéndose en el elemento ocultista, vendría a ser el alter ego de la propia Fortune. La escribió en 1822, cuando ella misma estaba todavía introduciéndose en todos estos temas. Ella venía además del psicoanálisis, que no la había satisfecho con sus intereses. Empezó a estudiar teosofía, acabó dentro de la Golden Dawn, del Amanecer Dorado, de ahí la expulsaron, se metió, bueno, y al final acabó creando su propia escuela, como ya había avanzado antes, muy relacionada con el catolicismo. Con el cristianismo, porque ella no entendía que podían ser coexistentes estas dos corrientes. A ver, a nivel literario no es maravillosa, pero a nivel antropológico es bastante interesante. La doctora Werner, por supuesto, el lado sobrenatural. Y ya entramos en la parte en la que todo esto se comercializa completamente, porque llegamos a la época dorada de las revistas pulp. Seabury Quinn fue el rey de Weird Tales. Hoy en día conocemos más a otros compañeros de la revista como Lovecraft, como Robert E. Howard, Carl Ashton Smith, pero en realidad él era el que triunfaba en su época. Y lo hacía con un personaje que era Jules de Grandin. Jules de Grandin era un detective francés, inspirado en parte en Sherlock Holmes, en parte en Poirot, con la particularidad de que en muchos de sus casos se enfrentaba o bien a elementos sobrenaturales o bien a lo que se daba por llamarlo en aquel momento weird menace, amenaza rarita, amenaza extraña, básicamente sectas orientales. El peligro amarillo está muy presente en muchas de las historias de Jules de Grandin. E igual que Sherlock Holmes, hace deducciones extraordinarias basadas en prácticamente la nada. O sea, te lo suelta y dice y ha quedado muy bien. Pero era un personaje muy activo y protagonizó 92 historias entre el año 1925 y 1951 y una novela. O sea, es el segundo detective del oculto más prolífico. Ahora enseguida hablaremos del primero. Ahora mismo, Jean Ray. Jean Ray es el seudónimo con el que conocemos. Bueno, es un escritor belga que se montó su historia y todo eso y creó un personaje. Bueno, no lo creo, lo reinventó el personaje de Harry Dixon. Vamos a hacer un repaso a quién es Harry Dixon. En el año 1909, cuando aún se estaban publicando en Inglaterra las historias de Sherlock Holmes, alguien en Alemania se le ocurrió que también podía escribir historias de Sherlock Holmes y publicarlas. Y empezaron a hacerlo. En cuanto los editores ingleses se enteraron, fueron allí y dijeron, esto no puede ser. Y le cambiaron el nombre al Sherlock Holmes alemán y lo llamaron Harry Dixon. Pero seguían siendo historias de Sherlock Holmes. Se escribieron, creo que fueron 230 historias. Esas historias luego se tradujeron al francés y le dieron a Harry Dixon un ayudante más joven que Watson, que le llamaban, bueno, a ver, espera que quiero decirlo bien. No lo tengo bien apuntado. Bueno, la tradujeron al francés, después se tradujeron al alemán, al holandés. En los pasos estos, las 230 novelas fueron... Bueno, la calidad no era excesiva. Y entonces alguien decidió en Bélgica traducirlas de nuevo al francés. Y en el torno al tomo 50 y tantos
O sea, le encargaron la traducción a Jean Rey. Él tradujo 4 o 5 y le dijo al editor, es que estas son malísimas, ¿qué te parece si escribo yo historias completamente distintas, respetando el título y respetando la portada? Es decir, que la portada valga, porque como ya la tenían comprada, que se les viera. Entonces empezaron a escribir las historias de Harry Dixon, en el cual el detective, al contrario que Sherlock Holmes, se dedica a investigar cuestiones paranormales. Pero es en todo, menos en el nombre y en la nacionalidad, es Sherlock Holmes. Tiene una ama de llaves, vive en el 221B de Baker Street, hay un policía que es el que le pasa las cosas, y eso sí, su ayudante el supuesto Watson está retirado y tiene un ayudante más joven. Y Jean Rey lo que hizo también, esto empezó él a publicarlas en el Jean Rey en 1927, y evidentemente en la ambientación está actualizada. Tenemos coches, tenemos teléfonos, tenemos toda la parafernalia, toda la tecnología de la época que no estaba en las primeras historias de Sherlock Holmes. Y Harry Dixon es el detective de lo sobrenatural más prolífico, porque Jean Rey escribió un poquito más de 100 novelitas cortas sobre el personaje. L. Adams Becker o sí. No, L. Adams Beck o Elizabeth Louisa Moresby, básicamente lo que hizo fue copiar a John Silence. John Silence y al Dr. Taverner los juntó en uno y escribió una serie de historias de James Livingstone que publicó en una antología que se llama The Openers of the Gate, pero no tiene más historia. Hay un caso curioso. Abraham Merritt. ¿Por qué lo he puesto en los dos sitios? En la razón y en lo sobrenatural. Resulta que él posiblemente no creía en todo esto del ocultismo, pero era un periodista de éxito y tenía una biblioteca de tomos ocultistas, la mejor biblioteca de libros raros y ocultistas casi de América, porque era su pasión. Entonces era un gran conocedor, aunque posiblemente no un creyente en todo ello. Y eso quizás se refleje en sus novelas. Su detective del oculto es el Dr. Lowell, que aparece en 2 novelas. Arde Bruja Arde y Arrástrate Sombra, Arrástrate. Aquí en español le han duplicado el Arrástrate. Que es un doctor que a través de la ciencia de los conocimientos pues se enfrenta a cuestiones pues de brujería y de magia y todo esto. Esto fue en el año 30 y poco, 32 creo. Exacto, 32 para Arde Bruja Arde, 34 para Arrastrar de Sombra. Y ya simplemente voy a mencionar, porque es un gran autor, a Robert de Howard, que junto con sus más famosos personajes bárbaros, también tiene un detective del oculto, más o menos, Steve Harrison, que participó en una serie de relatos, no demasiados, 10 relatos, pero de los cuales solamente llegó a publicar 4. La salvedad es que son todos de amenaza extraña, es decir, no hay auténtico elemento sobrenatural. Y cada vez que el personaje se enfrenta con algo sobrenatural o aparentemente sobrenatural, su respuesta es tirar para adelante. O sea, embestir a base de puño limpio, porque tampoco es cuestión de pensar demasiado. Y este es un arquetipo que fue el que más o menos se instaló en la época en la que nos podemos encontrar con un montón de publicaciones. Por ejemplo, Dime Mystery fue la primera publicación, la primera revista especializada en la amenaza extraña. Empezó a publicarse en el año 1932 y llegaron a publicarse 159 volúmenes hasta el 50, aunque en el año 41, y esto es algo recurrente, se cambió a una historia de detective más normal, porque las historias de detective tradicionales son las que en ese momento estaban vendiendo.
de verdad. Strange Detective Stories fue muy breve, su andadura, 4 números solo, luego cambió de nombre y cambió de orientación. También del año 32, básicamente. Spicy Mystery combinaba los misterios extraños de detectives de estos y las mujeres ligeritas de ropa, tanto en el interior como sobre todo en la portada. Esto también duró hasta más o menos el año 40, del 34 al 42. Lo que pasa es que el 42 ya cambió a una cosa más normal que llamada Speed Mystery, que ya abandonó tanto la conexión sobrenatural como la conexión de las mujeres ligeras de ropa en la portada. Sí. Antes de que sigas, que me viene a la cabeza. ¿No hay un viaje del destripador esotérico? Antes de que cambies. Ah, sí, pero posiblemente posterior a todo esto. Sí. Mm, ¿Recuerdas algo en particular de...? Sí. O algún detalle. A ver, por ejemplo, sé que en From Hell, en el cómic, lo relacionan de algún modo con las logias masónicas. Porque era la cosa de la época. Lo que pasa es que, bueno, un poquito de todo. No porque no hay relación directa. Aquí. Sí que sé que posteriormente se ha utilizado mucho la imagen del destripador y se le ha hecho viajar en el tiempo y se le ha hecho muchas cosas. Pero no, a lo mejor sí que habría que introducirlo por el impacto que tuvo en todo el asunto de- en- sí, en el mundo este. Lo que pasa es que había que acotarlo. No me daba para más. No, simplemente ya se queda simplemente la revista Strange Detective, que también se estuvo haciendo durante una temporada no muy larga, también hasta el año 40 más o menos, editando, haciendo este tipo de historias de detectives, bordeando lo extraño. Y ya a partir de aquí, la mayor parte de los que siguieron, bueno, tengo apuntados alguno más, por ejemplo, Melanie Wake Wellman creó El juez Pursuivant y John Thurston, y bueno, tenemos una serie de más en esta época, pero ya casi empiezan a ser más una reelaboración sobre los antiguos, los que ya habían. Y entramos en una nueva época en la que empieza a primar sobre todo el detective, el sobrenatural en series de novelas. El primero fue Gis, de este fue incluso en los años 30. A ver por dónde los tengo. Ah, sí, de Jack Mann. En el año 36 empezó a publicar la primera novela de Gis, que es Gregory Gordon George Green, o sea, las 3 Gs. Son 8 novelas entre el 36 y el 40 y fue el primer detective sobrenatural que tuvo su propia serie de novelas. Esto fue cada vez más abundante, sobre todo en los 70, 60 y 70, empezaban a aparecer varios. Por ejemplo, Peter Saxon creó la serie de The Guardians con 6 novelas. Frank Lauria tiene el Doctor Owen Orient, que son otras 7 novelas. Brian Lamley, aparte de las crónicas necrománticas de las que hemos hablado, tiene la serie de Titus Crow, que son 6 novelas. Y así, pues, nada, era lo de la época, lo que tocaba. Y más recientemente, pues tenemos detectives sobrenaturales creados por Clive Barker, por ejemplo, Henry Damour, bueno, un montón. Y los últimos, ya por mencionarlos, aunque no voy a introducir en ellos, nos estamos relacionando más con con el arquetipo de la fantasía urbana. Nos encontramos, por ejemplo, Anita Blake, cazadora de vampiros, en las historias de Laurika Hamilton, que empezó con Placeres Prohibidos en el 83. Tenemos a Harry Dresden, un mago detective. O ya, esto ya nos metemos en el romántico paranormal. Y tenemos a Kim Harrison con la serie de los Hollows, por ejemplo. Esto es un caso, como todos, en el que tenemos una bruja que es cazarrecompensas, con seres mágicos. Y aquí ya nos encontramos con una plétora inmensa en la que no podía meterme, porque cuando empecé a añadir, ya hemos llegado muy lejos,
pero que hablan del mundo mágico oculto, mundo mágico presente, hasta qué punto hay número de criaturas sobrenaturales, son conocidas o no, cuáles. Cambian los parámetros en los que se manifiesta el arquetipo del detective oculto. Ha cambiado, ya no es exactamente igual que era en su momento. Si queréis profundizar un poquito más en este arquetipo, en su primigenio, pues nos encontramos, por ejemplo, ahora mismo se está llevando a imprenta un número especial de la revista Ulzar dedicado a detectives del oculto. Sé que hay un artículo de 40 páginas sobre la historia cronológica de los detectives del oculto y sé que hay otro artículo también bastante grande sobre los detectives del oculto de autoría española. Aparte de varias historias de estos personajes, algunas originales traducidas por primera vez al español y otras creaciones nuevas por parte de autores españoles. Bueno, esta está ahora en imprenta. Y también podéis encontrar El perro espectral, que es de la Biblioteca del Laberinto, que es una recopilación en la cual tiene unos cuantos de estos antiguos desde lo oculto. Por ejemplo, está Aylmer Vance, tiene una serie de desde lo oculto, aparte de los que de algunos que tienen su propio libro publicado, como John Silence, que lo ha editado Valdemar o Maurice Clow, que la biblioteca que lo ha publicado Costas de Carcosa, creo que es. Y ya para terminar, si queréis indagar aún más, pues os podéis ir a mi blog, Receta Indablog. Ahí estoy últimamente criticando muchas cuestiones de estas, aparte de un montón de cosas de la historia de la fantástico, un montón de reseñas. Y con esto ya básicamente pues doy por terminada la charla de detectives del oculto. En español el artículo más largo va a salir publicado aquí. Que yo sepa, no. Después, en estos libros que he presentado, en estos dos libros, te encuentras lo que más hay al respecto. Sí, pero es que la novela gótica sí, y tiene prestigio. Esto aún no lo tiene. Esto es el detective extraño sin prestigio y sin pulp chungo. No, aún no tiene prestigio. Sí. Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que os he comentado se están descubriendo en los últimos 10-20 años. Es decir, por ejemplo, Sheila Crerar es un personaje que se ha descubierto hace nada, porque están empezando a la gente a recopilar las antiguas revistas, a leérselas y a sistematizarlas. Es decir, mucha de esta información no aparece. Seguro que hay muchísimos más detectives del oculto y hay alguno más que no os he mencionado porque no he llegado a encontrar información sobre ellos, no he podido leer lo suficiente todo esto, pero vamos, que seguro que hay bastante más de lo que he ido mostrando. Sí, en televisión a ver, no quería entrar ni en televisión ni en videojuegos ni en cómics porque se me iba, pero en televisión evidentemente tenemos Sobrenatural, de hecho, hoy en día el arquetipo está más vivo, sobre todo en televisión, de lo que podría estarlo en literatura. No, en este caso, el arquetipo del detective sobrenatural, yo creo que porque para funcionar necesita. Voy a poner un poco de propaganda. Es mi próximo libro. Vale, para funcionar, el detective necesita que hasta cierto punto dudemos sobre la existencia de lo sobrenatural. En la época esta era fácil dudar, porque se estaba investigando. El problema es cuando se ha investigado todo y se ha descubierto que no hay nada. Después en los 60 también se investigó muy a fondo y se llegó a la conclusión de que no había nada. La última, por ejemplo, la película Los cazafantasmas, que fue en el 80 y poco, era cuando se había terminado de volver a llevar a las universidades el estudio paranormal y se había demostrado que no había dado ningún resultado. Era la parodia de todo estudio paranormal. Cerraba la puerta. Y es una
de las posibles razones por las que el remake no ha funcionado. Porque lo han intentado copiar tanto que no se han dado cuenta de que aquello correspondía a un estado específico de recepción del público con respecto a la fenomenología paranormal. Ahora a lo mejor incluso somos más crédulos, pero en otro sentido, habría que cambiarlo, habría que reelaborarlo. Entonces quizás tocaría. En estos momentos, como ya he comentado, lo que está pegando muy fuerte es la fantasía urbana y la fantasía urbana romántica. Que aunque no lo parezca, aunque nos llega muy poco, en Estados Unidos vende muchísimo y hay novelas muy malas y hay novelas que como fantasía no está mal. Las de Los Hollows, por ejemplo, que he mencionado ahí, son unas novelas de fantasía urbana que son bastante decentes. Lo que pasa es que están editadas en colecciones de romántica. Entonces no hay solamente la gente loca que nos dedicamos a investigar todo lo posible lo podemos relacionar. Sí. Investigador este de los sueños. Sí, Maurice Clow. Me ha clavado a los oráculos griegos. ¿Quién? Los oráculos griegos eran eso. Dormirse inducido y ver en el sueño lo que se podía hacer. Sí, puede. Eso también lo hace un personaje de Conan Doyle. En el no sé qué de cuero. Sí, pues ese está recién editado. Además a muy buen precio. Yo lo dejo caer. No me ha dado tiempo de pedirlo, pero y por eso no he podido. Solamente he conseguido unos archivos muy hechos polvo y no he podido estudiarlo a fondo, pero vamos, lo tengo pendiente. Y no sé, yo con esto he terminado básicamente lo que tenía preparado. Si queréis hablar de cualquier cosa más, preguntar, o ya nos vamos y ya lo dejamos estar, que ya hemos estado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos estado? ¡Hala! 2 horas y pico. No, 2 horas y pico no, 1 hora y media. Ah, está bien. Normalito. ¿Nada más? ¿No? Pues muchas gracias a los que habéis venido y nada. Hubiera podido venir antes, porque es que, vamos, me fastidia llegar al final, pero bueno, bien. Lo que hay. Si esto lo paras tú porque no quiero tocar nada. A ver si te lo estropeo. No, tranquilo. Ahora eso. La invocación del picto, la invocación del picto, la invocación del picto, la invocación del picto.